Una religiosa dormía en un gallinero, no porque la obligaran, porque había dado su cama a un enfermo, y cuando ese enfermo se fue, dio la cama al siguiente, y al siguiente, y al siguiente, hasta que el gallinero fue el único lugar que le quedó a ella. En México sabemos lo que es la devoción, sabemos lo que es una madre que lo da todo sin pedir nada, sabemos lo que significa pararse frente a la Virgen de Guadalupe y creer de verdad. Y cuando escuchamos esta historia, la de una mujer que dormía en la paja rodeada de enfermos que nadie más quería, algo en nosotros la reconoce. Porque en Brasil, en una ciudad llamada Salvador de Bahía, hubo una mujer así. La llamaban el ángel bueno de Bahía. Caminaba por las calles antes del amanecer con su hábito café, recogiendo enfermos abandonados, entrando a los callejones donde nadie más entraba, tocando a personas que ningún hospital quería recibir. Durante décadas, la ciudad entera supo lo que era, pero le tomó al Vaticano, con sus comisiones médicas, sus teólogos, sus años de investigación, confirmar lo que una ciudad entera ya creía. Lo que ocurrió después de ese gallinero no tiene explicación médica, no tiene explicación científica, no tiene explicación humana. Esta es la historia de Irmã Dulce, la primera santa nacida en Brasil, y del milagro que la propia Iglesia declaró inexplicable. María Rita de Souza. Brito López Pontes nació en Salvador, Brasil, en 1914, en una familia próspera y profundamente católica. Su padre era dentista, la casa era cómoda, el futuro estaba trazado. Pero desde niña, María Rita veía el mundo de una manera diferente. A los 6 años, ya traía a casa niños pobres de la calle. Los alimentaba, los cuidaba, los preparaba para su primera comunión. Su madre murió cuando ella tenía 7 años. El dolor no la cerró. La abrió todavía más hacia los demás. A los 10 años, ella y una tía compraban comida en los mercados y la repartían por los callejones y las rampas más pobres de la ciudad. 10 años. Mientras otros niños jugaban, ella recorría los barrios más olvidados de Salvador, cargando alimentos para personas que nadie más veía. A los 18 años se sentó con su padre y le comunicó la decisión que había tomado. Quería ser religiosa. Su padre lloró. Era un hombre muy católico y practicante, pero veía en su hija a una joven brillante, con todas las ventajas de la vida por delante. Lloró mucho, pero al final lo aceptó, porque conocía el corazón de esa hija mejor que nadie y sabía que no había forma de detenerla. En 1933, a los 18 años, María Rita se convirtió en Irmã Dulce, hija espiritual de San Francisco de Asís, en la congregación de las Hermanas Misioneras de la Inmaculada Concepción, y fue directamente a las calles. En aquella época, Salvador tenía 2 mundos. El mundo de las familias establecidas, las iglesias bonitas, las misas del domingo, y el mundo de los callejones, los enfermos sin familia, los abandonados, los que habían viajado desde el interior buscando atención médica y no encontraban nada, que morían en las banquetas, que eran devorados vivos por insectos mientras aún respiraban. Irmã Dulce eligió el segundo mundo. Recogía a los enfermos de la calle, los que tenían heridas abiertas, los que ya no podían caminar, los que habían sido abandonados por sus propias familias, los llevaba a donde encontraba espacio. Primero fue un pasillo del convento, después un almacén abandonado, después un espacio debajo de una escalera. El alcalde de la ciudad la mandó llamar. Le dijo que no podía seguir poniendo enfermos en espacios públicos, que había reglas, que había límites. Irmã Dulce escuchó con atención y respondió con una pregunta simple. Entonces, ¿dónde quiere usted que los ponga? El alcalde no tuvo respuesta. Ella regresó y siguió adelante. Una tarde la situación llegó al límite. No había más espacio. Los enfermos seguían llegando, del interior, de las calles, de los hospitales que los rechazaban. Irmã Dulce no tenía a dónde llevarlos. Fue entonces cuando miró hacia el gallinero del convento. Era un espacio pequeño, sucio, con olor a paja y animales. No era lugar para seres humanos, pero tenía techo, tenía paredes, y era mejor que la calle. Irmã Dulce pidió permiso, movió las gallinas, limpió el espacio como pudo y empezó a recibir enfermos adentro. 40 enfermos en un gallinero, y por las noches, cuando ya no había lugar para nadie más,
Ella elegía el suelo del gallinero para dormir. No había cama disponible. Había dado todas las camas. Había dado su cobija. Había dado todo lo que tenía. Era superiora de un convento. Era hija de una familia acomodada. Y dormía en la paja porque había dado todo lo demás. Quienes se enteraron quedaron impactados. Quienes no, que eran la mayoría, siguieron con su vida normal mientras aquella mujer dormía en el suelo rodeada de enfermos que nadie más quería. El gallinero fue solo el comienzo, porque cuando la noticia se esparció, cuando Salvador supo lo que estaba pasando dentro de esas paredes, algo en la ciudad cambió. Las donaciones empezaron a llegar, los voluntarios aparecieron, los médicos ofrecieron su tiempo, y el gallinero se convirtió en hospital. Durante décadas, Irma Dulce fue la presencia más constante en los lugares más olvidados de Salvador. Recogía hombres devorados vivos por insectos, mujeres que llegaban en un estado que los propios médicos no querían ver, niños que habían sido abandonados con infecciones tan avanzadas que los hospitales los mandaban de regreso a casa porque ya no había nada que hacer. Irma Dulce los recibía a todos. No había hora para dormir, no había hora para descansar. Ella misma lo describía así: quien vive en este trabajo no vive su propia vida, vive la vida de ellos. Sus problemas son nuestros problemas. Había un método en lo que parecía una locura. No era solo compasión, era una convicción profunda de que en cada enfermo estaba la imagen de Dios, que tocar a un herido abandonado era tocar a Cristo, que no había separación entre servir a los pobres y servir a lo sagrado. Los médicos que trabajaban con ella decían siempre lo mismo: había algo en esa mujer que no se podía explicar. Una calma que no era humana, una energía sin fuente visible. No dormía y estaba despierta. No comía y trabajaba. No descansaba y seguía. Salvador empezó a llamarla el ángel bueno de Bahía en vida. No era un apodo cariñoso, era una constatación. En 1949, Irma Dulce fue obligada a detenerse. Una tuberculosis pulmonar grave la obligó al reposo. Los médicos fueron directos. El pulmón derecho estaba comprometido. Había riesgo serio para su vida. Era necesario tratamiento inmediato y descanso prolongado. Irma Dulce obedeció. Parcialmente. Se trató. Se recuperó y regresó. Pero sus pulmones nunca volvieron a estar completamente bien. Durante décadas trabajó con capacidad respiratoria reducida. Cada esfuerzo físico le costaba más que a cualquier otra persona. Y siguió. Con el tiempo, las obras sociales Irma Dulce crecieron de una forma que nadie podía explicar, solo con lógica humana, sin financiamiento garantizado, sin estructura institucional sólida, dependiendo casi enteramente de donaciones y de la fe de quienes trabajaban ahí. Hoy las obras sociales Irma Dulce son uno de los complejos de salud y asistencia social más grandes de Brasil, con hospital, escuelas, centro de rehabilitación, hogar para ancianos, atendiendo a cientos de miles de personas al año. Todo comenzó en un gallinero. Irma Dulce murió el 13 de marzo de 1992, a los 77 años, con los pulmones que nunca habían funcionado bien desde la tuberculosis, con el cuerpo marcado por décadas de trabajo sin descanso. Salvador se detuvo. 50,000 personas siguieron el cortejo fúnebre por las calles de la ciudad, no porque alguien lo organizara, porque la gente fue, y fue ahí donde el proceso comenzó. Para que la iglesia declare a alguien santo, una vida extraordinaria no es suficiente. Se necesita un milagro, un evento verificable, investigado, documentado, sin explicación natural. El milagro presentado para la beatificación de Irma Dulce fue este. Un niño brasileño fue diagnosticado con una enfermedad gravísima. Los médicos fueron claros con la familia. No había solución médica conocida. El pronóstico era la muerte o una discapacidad permanente irreversible. La familia rezó, pidió la intercesión de Irma Dulce, y lo que ocurrió después quedó documentado por los mismos médicos que habían dado el diagnóstico. El niño sanó. No mejoró gradualmente. No respondió de forma inesperada al tratamiento. Sanó de una manera que los médicos, al revisar los estudios, no pudieron encuadrar en ningún proceso biológico conocido. El caso fue enviado al Vaticano.
La Congregación para las Causas de los Santos nombró una comisión médica independiente, especialistas internacionales sin ninguna conexión con Brasil ni con el proceso de beatificación. Su función era exclusivamente científica, evaluar si existía una explicación natural para lo que había ocurrido. La comisión concluyó que no existía. El 22 de octubre de 2011, el Papa Benedicto XVI beatificó a Irma Dulce en Roma. Pero el proceso no había terminado. Para la canonización, para la declaración final de santidad, se necesitaba un segundo milagro. También verificado, también investigado, también sin explicación natural. El segundo milagro fue aceptado, y el 13 de octubre de 2019, el Papa Francisco canonizó a Irma Dulce en la Plaza de San Pedro, ante cientos de miles de fieles. La mujer que había dormido en el suelo de un gallinero para darle su cama a un enfermo fue declarada santa por la Iglesia Católica. La primera santa nacida en Brasil. Hay una frase que Irma Dulce dijo y que se quedó grabada en quienes la escucharon. Dijo que quien vive en este trabajo no vive su propia vida, vive la vida de los demás, que sus problemas son nuestros problemas, que su enfermedad es nuestra enfermedad. No era una frase bonita para un discurso. Era una descripción precisa de lo que ella hacía todos los días. Había un muchacho que llegó a las obras sociales con 16 años, violento, perturbado, incapaz de controlar su rabia. Tiraba sillas, agredía a quien se acercara. El personal le tenía miedo. Irma Dulce se le acercó. El muchacho la insultó con todos los nombres que conocía. Ella no retrocedió. Le dijo, «Eres mi hijo y te quiero». Cuando él terminó de hablar, empezó a llorar, y ella se quedó con él hasta que se calmó. Ese muchacho regresó años después. Estaba bien, tenía una vida. Ese es el patrón que se repite en cada historia que salió de aquel gallinero, de aquel hospital, de aquellas obras. La ciencia no explica los milagros formales reconocidos por el Vaticano, pero tampoco explica completamente a aquella mujer, lo que la movía. ¿De dónde venía la energía para seguir cuando todo apuntaba al agotamiento? ¿Cómo podía dormir en el suelo de un gallinero con la misma paz con que otra persona dormiría en una cama cómoda? Hay cosas que la razón sola no puede contener, y Salvador lo sabía mucho antes de que el Vaticano lo confirmara. Irma Dulce no pidió ser reconocida, nunca dio entrevistas para hacerse famosa, nunca buscó apoyo político para sus obras. Nunca usó su historia para recaudar fondos de manera calculada. Simplemente lo hizo, todos los días, durante décadas, sin parar. Y lo que quedó, el hospital, las escuelas, los centros de rehabilitación, las cientos de miles de vidas tocadas, no es el legado de una estrategia. Es el resultado de una fe que no conocía límite entre lo sagrado y lo humano. El gallinero donde ella durmió sigue vivo en la memoria de quienes la conocieron. Y lo que ocurrió después de ese gallinero, el milagro, la beatificación, la canonización, es la respuesta de la Iglesia a algo que la ciudad de Salvador ya sabía desde hacía décadas, que había algo en aquella mujer que no era solo humano. Este ha sido un episodio más de Rutas Sagradas. Si esta historia tocó algo en usted, compártala con alguien que también busca entender los momentos donde la fe y la vida se cruzan de formas que la razón sola no puede explicar completamente. Suscríbase al canal. En el próximo episodio continuamos este viaje por los misterios más fascinantes del mundo sagrado. Hasta pronto.